Hola traders, ¿cómo estáis? Hoy traigo una de esas secciones que más me gustan hacer, con las que más disfruto como trader y creo, me lanzo a la piscina, que a vosotros también es de la que más os gusta, y es charlando con otros traders. Es una entrevista a otro trader para poder conocer cómo piensan otros perfiles en el mundo del trading. Este negocio es muy solitario, creo que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que es muy difícil conocer a traders reales con los que poder hablar de tú a tú, de lo que se hace en esta industria. Y esta sección tiene esta finalidad, poder traeros aquí a otros perfiles, a otros traders del mundo que hacen cosas seguramente distintas a vosotros, que operan instrumentos distintos, con metodologías distintas, pero que al final compartimos una misma pasión, una misma profesión, que es el trading. En el caso de hoy tengo a alguien que me hace mucha ilusión traer, especialmente por la metodología que utiliza a la hora de operar. Y es una metodología por la que creo que todos hemos pasado en algún momento, con mayor o peor fortuna. En mi caso, con peor fortuna, no fui capaz de aprender a aplicar esa metodología. Creo que es muy compleja. Y es la teoría de las ondas de Elliott. Es un trader que opera con ondas de Elliott. Es decir, que busca leer el mercado para encontrar esos movimientos intrínsecos del precio, contarlos y así poder, con probabilidades altas, ¿no? O eso es lo que intenta, identificar cuáles serán los movimientos futuros. Las ondas de Elliott son muy famosas, nunca había encontrado a un trader que hiciese ondas de Elliott y que fuese ganador. Siempre había encontrado leyenda, ¿no?, al respecto de si alguien conseguía interpretar las ondas de Elliott sería muy ganador, ¿no? Nunca había encontrado a alguien con track record, el cual tendréis aquí abajo, que es el Darwin SGP, para que podáis echarle un ojo y comprobar que realmente es ganador. Así que me apetecía mucho hacer esta entrevista, os la traigo aquí durante la charla. Él va a compartir con nosotros un gráfico, va a enseñarnos cómo hace esa lectura, va a enseñarnos algún tipo de entrada que hace leyendo ondas de Elliott, y además también vamos a analizar su Darwin, su track record, su cuenta auditada en tiempo real, para ver qué ratio tiene, qué profit factor, qué tasa de acierto, cuántos trades hace y todo lo que queramos saber como traders. Así que sin más, chicos, os dejo con el entrevistado de hoy, que es Samuel González, dueño del Darwin SGP. Si os gusta la entrevista, no olvidéis darle profit a este vídeo, que sabéis que ayuda mucho a que sigamos creciendo y que haya cada vez más espacio para ese tipo de personas, traders reales. Y si queréis apoyar un poco más el contenido todavía, tenéis un link aquí abajo que va directamente a Darwin Extero, que es patrocinador de este espacio, que para quien no lo sepa es una plataforma en la cual tú operas en demo, pagas una mensualidad, te dan una cuenta de 100.000 euros en demo y con esa cuenta demo te creas un track record real, un track record auditado que en el largo plazo, si todo sale bien, podrás lanzar al real, y que además cada mes participas en un concurso en el mismo Darwin Extero en el que te asignan capital. Si tú quedas de los primeros, quedas con una cierta puntuación, se te asigna capital, invierten dinero en ti para que tú te lleves con una cuenta demo, puedas ganar dinero real. Esto está ocurriendo, es Darwin Extero. Y además, repito, accedes a todo lo que vas a ver hoy en el Darwin, que vamos a analizar de ese trader. Podremos ver sus estadísticas, todo lo que implica su operativa. También tendréis ese análisis, ese diario de trading totalmente automático que te hace Darwin Extero, una cuenta auditada y encima puedes ganar dinero real operando en demo. Así que echadle un ojo al link que os dejo aquí abajo en la descripción y sin más os dejo con la entrevista, traders. Que la disfrutéis. Samuel, gracias por estar aquí, de verdad. Espero que estés cómodo. Ahora la sabe la gente que cuando hago este tipo de espacios lo que intento es traer perfiles como el tuyo, que me parecéis súper interesantes. Sois traders que admiro por lo que hacéis, porque todo el mundo sabe que hacer trading es muy complejo, es muy difícil. De esto hablábamos un poco ahora. Y que haya perfiles como el tuyo, que consiguen track records de años, ganando durante años, que expliquen la realidad de lo que significa esto, a mí me parece brutal. Así que gracias de verdad por estar aquí. Y eso, espero que estés cómodo. Sí, pues sí, un placer y bueno, lo que necesites, aquí estoy. Te lo agradezco. Ok, pues si quieres empezamos un poco para que la gente te conozca y así mismo también te conoceré yo un poco más, porque al final solo te conozco de esta parte del Darwin, de que tu Darwin es SGP, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto? Para que quien quiera saber un poco más de ti, de lo que haces a nivel de track record, tenéis aquí abajo la cuenta auditada de Samuel, directamente en DarwinX, para que podáis ver literalmente todo lo que hace a nivel de trading, ¿de acuerdo? Entonces, nos gustaría, creo, hablo un poco por la gente de esta comunidad, que nos expliques quién eres, de dónde vienes, cómo llegas al trading, que un poco tus orígenes, ¿no?, en esto del trading. Vale, mira, yo empecé en el trading aproximadamente hace 15 años con acciones normales Uh -huh. y bueno, tampoco estaba la tecnología tan avanzada como ahora, no existía MetaTrader, yo no lo conocía y bueno, no teníamos tantas técnicas para poder, se puede decir, analizar el mercado, ¿no? Yo me acerqué de manera intuitiva y después pasé a un método más técnico. Uh -huh. Y actualmente opero Elliott y basado en Fibonacci, ¿no? Vale. Esa es mi técnica operativa actual.
Qué bueno. ¿Y cómo definirías, por ejemplo, esos primeros años? Porque imaginemos, ¿no? El Samuel de hace 15 años se inicia en el mundo de la bolsa, del trading. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo es esa primera interacción? ¿Cómo surge la idea de seguir adelante, ¿no? en este camino? ¿Recuerdas un poco esos pasos? Sí, a ver, yo recuerdo cuando era casi adolescente, que ya andaba operando en bolsa, Ujú. pero era, bueno, tanteando un poco el mercado, ¿no? Y después ya cuando tenía un poder adquisitivo superior para poder operar bien, pues empecé a meterme en este mundo. Y empecé perdiendo bastante, la verdad, años y años, y empecé a formarme poco a poco, seguía perdiendo, hasta que al final fui capaz de encontrar un método un poco rentable, ¿no? Que Ujú. voy depurando con el tiempo, la verdad es que no lo tengo de todo depurado, Ujú. porque no soy capaz de leer el mapa como a mí me gustaría de una gráfica, pero bueno, la estrategia va siendo más o menos rentable actualmente. Qué bueno. Y cuando dices, por ejemplo, has mencionado que operas de manera un poco, igual me equivoco, pero discrecional, quiero decir que tú utilizas un poco la lectura de mercado en tiempo real para operar o utilizas datos, por ejemplo. No sé qué te refieres con Mm. si utilizo datos. Sí, o sea, por ejemplo, haces backtestings o cómo ejecutas tu operativa. ¿Tú estás en delante del gráfico y actúas según lo que has acumulado de información en el tiempo? ¿O haces, por ejemplo, trabajo como hacemos otros muchos, que es nos vamos al mercado pasado, recopilamos datos, estadísticas, para luego saber más o menos qué decisiones tomar? ¿Me explico? Sí, te Ujú. entiendo. Ese tipo de trabajo ya lo tengo más o menos hecho del pasado, ¿no? Ahora lo que hago es, si cogiera un valor de cero, Ujú. es analizar el histórico desde cero según mi método, Ujú. temporalidades mayores, ir viendo qué niveles debiera de ir a pasar el precio por lo que ha hecho Ujú. y bajar de temporalidades y ver cómo lo puede hacer, ¿no? Intuir qué escenario o qué posibles escenarios puede hacer, puede desarrollar ese recorrido. Ujú. Y en función de lo que voy desarrollando, pues así me voy adaptando a la gráfica. No siempre aciertas el escenario principal, la verdad a lo mejor lo aciertas una vez de cada tres, pero bueno, cuando lo aciertas la verdad que es una satisfacción tremenda, ¿no? Ver Claro. que primera impresión era el camino correcto. Ujú. Totalmente. Y cuando hablas de método, ¿cómo llegaste a ese método? Es decir, ¿lo desarrollaste tú? ¿O encontraste a alguien del que poder guiarte? ¿Cómo fue ese proceso de empezar desde cero hasta desarrollar un método? ¿Qué consideras que te va bien? Pues bueno, yo creo que la primera vez que encontré un camino un poco decente fue cuando encontré a Fibonacci y a Elliot, ¿no? Ujú. Que fue a través de un trader que me enseñó bueno, niveles, devoluciones de precio, algo un poco sencillo, pero bueno, ya me dio un camino a seguir. Ujú. Después aprendí a interpretar las ondas correctivas 2 y 4 de Elliot, que no sabía, Ujú. y ahí avancé también bastante. Eso lo aprendí hace un año, así, año y medio. Y ahora estoy depurando todas las formas correctivas que puedo encontrar en el mercado para poder definir el trayecto final, ¿no? Ujú. Entonces, ha sido a través de dos formadores diferentes, mezclando sus teorías y defendiendo la mía. Qué bueno. ¿Y sabrías decir, por ejemplo, una estimación de cuánto tiempo le dedicas a todo eso? Es decir, hasta conseguir esa metodología en la que te sientes más o menos cómodo o que empiezas a tener resultados. ¿Recuerdas el proceso de cuántos años tardaste en intentar encontrar eso que realmente sí que te genera rendimiento? A lo mejor 4 o 5 años, ¿eh? Ujú. Bien a gusto. El problema no es lo que dures en aprender la metodología, es en encontrar la metodología correcta Ujú. o una metodología correcta, porque formadores hay muchos, pero encontrar uno que sepa de verdad cómo funciona el mercado es muy difícil, pero muy, muy Totalmente. difícil. Entonces, duras más en encontrar un buen formador que en formarte. Sí, eso me parece súper interesante porque yo a veces intento explicarle a la gente y creo que me gustaría saber tu perspectiva al respecto, que me parece más interesante y más inteligente cuando te inicias en esto destinar recursos y tiempo en encontrar a alguien que te forme de verdad o una metodología que realmente cuadre con tu perfil, algo, o sea, es decir, es como intentar hacer un poco de análisis de mercado cuando vas a montar una empresa, ¿no? Dedicar más tiempo en encontrar cuál es tu mercado correcto según tus habilidades para luego ya destinar tiempo en ese camino, porque si no al principio pasa lo que a mucha gente le pasa en el trading, que es que empiezan por una metodología, luego saltan a otra, luego a otra, luego a otra, y están en bucle constante intentando encontrar ese santo grial o esa metodología que realmente cuadre con ellos. Entonces, en tu caso que dices esto, ¿no? que destinaste tiempo en encontrar gente que te forme, ¿qué consejos le darías a la gente? ¿O cómo lo hiciste tú para encontrar a alguien que realmente sea bueno en esto?
Mira, si yo tuviera que volver a empezar a formarme, si partiera de cero, lo que haría es buscar algún formador con un track record decente y pedir que me forme. De Ujú, manera particular, ujú. lo que me cueste, valoraría cuánto me vale esa formación y cuánto puedo ganar en el futuro, pero tendría que haber una persona que lo hace realmente y que, bueno, que sea capaz de enseñármelo. Porque hay gente que sabe operar y no sabe cómo lo opera, porque vale, a veces está viendo el gráfico y lo interpreta y lo opera. Es decir, yo he visto gente así. Entonces, yo buscaría un formador con un buen track record, 4 o 5 años, porque menos creo que no puede llevar a error, ¿no? Puede coger una tendencia en largo plazo y operarla y parecer que es un trader bueno, y tampoco es eso. Tiene que ser un trader que te pille alguna crisis, que te pille lateralidades, que te pille épocas de bonanza y su estrategia se mantenga estable o no sufra mucho. Todo. Entonces, eso es lo principal. Y si lo haces en un año, consideraría que eres afortunado. Si eres capaz de encontrar una persona que te forme bien en un año, paga lo que te pida. Vamos. Qué bueno. Estoy 100% de acuerdo contigo, la verdad. Y en tu caso, por ejemplo, ¿podrías compartir un poco con nosotros, luego, si te parece, como te he dicho antes, mostraremos tu Darwin un poco, alguna operativa ejemplo, por ejemplo, que creas que puede ser representativa de lo que haces para que la gente entienda cómo piensas cuando operas? Pero antes de eso, también me gustaría rascar un poco más de información respecto a mí personalmente me interesa cómo es el proceso de desarrollo de tu operativa, ¿no? Es decir, cuando operas o cuando estás intentando construir la forma en la que operas a día de hoy, ¿qué haces? ¿Cómo es tu proceso? ¿Estás mirando, no sé, qué activos miras o cómo decides qué activos? ¿Sabes aquello? Imaginemos que tienes que explicarle a alguien lo que haces, ¿no? Alguien que no sabe lo que haces realmente, como es mi caso. ¿Cómo le explicarías lo que haces? ¿Cómo tratarías de orientarlo? Vale, bueno, si quieres operar, por ejemplo, SP500 o cualquier par contra el dólar, como euro dólar, Ujú. no puedes analizar solo ese valor. Tienes que tener un análisis global de lo que está pasando en el mercado. Y en este caso, yo tengo analizado SP500, el índice dólar, euro dólar, Australian dólar, Bitcoin. Quiero saber cómo funciona el mundo de manera global. Es decir, quiero ver si hay fortaleza dólar, que es muy importante o no la hay, para poder operar el activo que en ese momento me dé más posibilidades de acertar. No tengo por qué operar euro dólar porque me gusta euro dólar. Operar euro dólar si dentro de todos los pares contra el dólar es el más adecuado en ese momento. Entonces tienes que tenerlo todo analizado, es decir, sobre todo el SP500, el índice dólar y 4 o 5 cruces contra el dólar. Si puedes tener el oro, pues perfecto. Y el Bitcoin también es interesante. La verdad que saber qué va a hacer el Bitcoin puede ser interesante. Qué bueno. ¿Y cómo escoges esos? Es decir, ¿en qué momento consideras que esos son los activos que debes operar? Porque mucha gente tiene esa problemática de saber qué mercados operar, por ejemplo, qué activos. ¿Podrías dar alguna pincelada de qué consejos o qué orientaciones le darías a alguien para seleccionar aquellos activos que tienen que operar, más o menos? Yo creo que eso es muy personal. Hay gente que se centra en materias primas y las tiene muy bien estudiadas, o a lo mejor también ha estudiado la temporalidad. Y hay otros, como en mi caso, que queremos operar pares muy líquidos, como puede ser el euro-dólar o el SP500, para no tener problemas de grandes movimientos, ¿no? Y que no estén influenciados, por ejemplo, por el petróleo, como puede ser el USCAD o otros pares, aunque sean contra el dólar, que también están, digamos, influenciados por otros eventos, ¿no? Yo no te operaría la moneda rusa, ni te operaría ninguna moneda latinoamericana, ¿no? Ya. Ujú. Porque puede haber un desplome de un 20 o un 30% en un día y me puede reventar la operativa. O sea, Total. Sí, sí. voy a cosas un poco ya más líquidas, ¿no? Ujú. Qué bueno. En mi caso, pero si fuera un trader normal, pues no sé, tendría que ver cómo analizar la globalidad de varios pares y elegir el que más le interese en ese momento, pero no que nadie se centre en uno solo, por lo menos en el análisis. Después la operativa ya que haga la que quiera. Ujú. O sea, ¿quieres decir que cuando operan, consideras que, por ejemplo, esta es una pregunta que me parece muy interesante, ¿crees que un trader debería focalizarse en un solo activo a la hora de operar? ¿O crees que diversificar tu operativa en diferentes activos es mejor a largo plazo?
No es por diversificar, es que a veces, por lo menos de la manera que tengo yo de analizar, que es heliotista, Ujú, a veces el movimiento heliotista no está claro ujú. en un par, pero puede estar claro en otro, es decir, puede estar claro en euro-dólar, pero no puede estar claro en libra-dólar. Entonces, ¿para qué voy a operar libra-dólar si puedes tener una estructura correctiva muy, muy compleja que no soy capaz de descifrar? Y la de euro-dólar la tengo bastante avanzada, ya es las últimas posibilidades de corrección, por lo tanto, operaría eurodólar. Pero no es por diversificar, simplemente porque sabes que lo más probable es que aciertes esa operativa contra el eurodólar porque ya, bueno, pues es lo más probable, ¿no? Según tu análisis. Total, total. Ok, y hablas de Elliot porque eso me interesa mucho. Creo que es una de las metodologías, o no sé si lo ves así, pero creo que es una de las metodologías o formas de lectura del mercado más interesantes, ¿no? A nivel global. Yo creo que todo el mundo conoce un poco lo que significa las ondas de Elliot, pero muy poca gente sabe operarlas correctamente. Igual por su dificultad, me gustaría que me lo explicases porque yo la verdad que nunca he intentado ir en esa orientación. Entonces, ¿cómo definirías, por ejemplo, qué son las ondas de Elliot o cómo las utilizas tú para que la gente lo entienda un poco? Bueno, el problema que es cómo se vende Elliot. Elliot se vende en 5 movimientos, ¿no? Ajá. 5 movimientos, de los cuales 3 son impulsivos, 2 correctivos. El problema es que a veces esos movimientos están muy ocultos en el mercado o a veces están englobados dentro de una estructura superior y no se pueden ver. Claro, eso es lo difícil, ¿no? Y justo cuando lo ves, pues ya ha pasado el tiempo. Ujú. Entonces, intentar predecir un camino de Elliot es muy complejo porque la clave está, bajo mi punto de vista, en ver qué posibilidades te puede hacer en ese camino y tomar una de ellas. Es decir, puede que te equivoques, ¿eh? Puede que haya 2 o 3 posibilidades de desarrollo, elijas una y te equivocas. Ahí es donde un trader, digamos, medianamente profesional sabe mutar su operativa, reconocer que se ha equivocado y mutarse al siguiente escenario que también puede ser negativo también. Y hasta que llegas a la última posibilidad. Es decir, bueno, es que si no era este camino, era el camino B y si no era el C. Pero por estadística, ¿no? Y tienes que ser un poco adivino. Flexible, ¿no? Ya, sí. No puedes decir, como ha pasado este patrón, pues estamos en la onda 3. No, Ujú. no, puede que no estés en una onda 3, puede que estés englobado dentro de una onda 3 inferior. Es que es un poco complejo, ¿vale? No, es un problema de Elliot, que no está claro, Ujú. nunca y nunca lo va a estar. Entonces, tienes que planificar tus escenarios posibles y tomar uno. Y jugártela. Y si te sale mal, al siguiente. Y si te sale mal, al siguiente. Esto con una buena gestión de riesgo de tu capital hará que no quemes la cuenta. Qué bueno. ¿Y qué porcentaje, por ejemplo, le darías a la interpretación del mercado? Imaginemos, ¿no? En tu caso, estás interpretando el mercado, las posibilidades, los posibles escenarios que se pueden desarrollar. ¿Y qué porcentaje de la importancia que tiene en tu resultado final tiene esa interpretación? Es decir, ¿la gestión consideras que es mucho más importante en ponderación al final del resultado? ¿O el análisis que hayas acertado correctamente el escenario tiene mucho más peso? La gestión es importante porque si tienes, un ejemplo, 3 escenarios posibles y en el segundo te quedas sin capital, Ya. has perdido. Ujú, Si hay 5 escenarios posibles y te quedas en el cuarto, también. ujú. Entonces, la gestión es acorde a los escenarios posibles que tú creas que pueda haber, ni más ni menos. Es decir, si te la juegas todo a uno, tienes que tenerlo muy, muy claro. Ujú, Yo nunca me lo jugaría todo a uno, ujú. aunque crea que tengo el 99,9% de posibilidades de acertar, porque puedes fallar, vamos, puede haber un evento externo en el mercado que rompa esa figura y te dibujo totalmente diferente, entonces no puedes hacer eso, o no debes hacer eso. Es decir, no te puedo decir que es más importante una que otra, porque digamos, es una mezcla de las dos. Si hay 4 escenarios, pues no puedes jugártelo a 3, es que jugártelo a más de 4. Y si hay 2, pues tienes que jugártelo a más de 2. Esa es mi técnica, ni más ni menos. Buenísimo, es decir, siempre intentas sobreponderar, ¿no? Un poco el hecho de, si tienes varios escenarios, siempre tener el capital suficiente para poder ejecutarlos todos, para que Ujú. para que la estadística a largo plazo se exprese correctamente. Correcto. Y a Vale. veces puedes tener un drag down elevado, como yo lo he tenido, porque he llegado hasta el tercer o cuarto escenario. Vale. Pues tengo que llegar al cuarto, tengo que llegar al quinto, llegaré. Ya. Y yo creo que por mi forma de operar puedo esperar 6 o 7 escenarios diferentes. Ujú. Y cuando dices escenarios, ¿a qué te refieres? ¿Podrías explicarlo un poco para que la gente lo entienda? Imaginemos un caso en el que hayan 5 escenarios. ¿Cómo sería eso?
Imagínate que yo creo que va a empezar un recorrido alcista, Ujú, que estoy al final de una onda bajista, un movimiento bajista, y empieza el alcista, pero no es eso. ujú, Es un movimiento correctivo para seguir bajando. ujú, Pues ahí ya pierdo, es decir, ahí ya pierdo un escenario. Digo, no estaba empezando bien el conteo. ujú. No empieza el conteo alcista, seguimos bajistas. ¿Dónde puede llegar el precio? Pues yo utilizo ya Fibonacci para ver cuáles son las extensiones más probables. Me vuelve a empezar otro impulso alcista, veo cómo corrige y digo, bueno, estamos empezando otra vez en el 1 alcista, pues a lo mejor me puedo equivocar, porque puede ser una onda dentro de otra onda. Las más complejas suelen ser las 5 de 5 de 5, es decir, la onda 5 puede tener otra onda 5 dentro, que puede tener otra onda 5 dentro, y entonces esas son las más complejas porque ahí se puede estirar el precio hasta el infinito, ¿no? Entonces, te puedes equivocar y no estar empezando el camino alcista, pues a veces puedes tener 3 o 4 entradas erróneas seguidas. Te entiendo, te entiendo. Y, por ejemplo, ¿cómo harías, imaginemos, antes de ponernos, si quieres, en un gráfico, para que nos enseñes más o menos cómo sería una operativa y así la gente tenga también soporte visual, lo pienso en mí y digo, ostras, ¿cómo...? Es que cuando he visto Elliot muchas veces me resulta muy complejo eso, el hecho de saber identificar en qué momento se inicia. Porque si tú identificas correctamente en qué momento se inicia, entonces sí que la proyección es más efectiva, ¿no? Por así decirlo. Mm, ¿Cómo harías o qué consejos darías después de tu experiencia de estos años operando Elliot? ¿Qué crees que te ha ido bien, ¿no? Algo que has visto. Ostras, para intentar identificar el primer momento, la primera onda, ¿hay alguna cosa, algún tip, algún consejo que tú hagas servir que crees que puede ser útil para los demás? Que tengamos una idea acertada de ello. Vale, mira, para poder acertar una onda uno, ¿no? Es decir, se puede decir desde origen hasta el final de uno, Uh -huh, solo hay dos caminos posibles, que sea un movimiento impulsivo tradicional uh -huh, o que puede ser una diagonal. Son dos tipos de movimientos heliotistas diferentes. uh -huh, En los dos casos, yo esperaría un retroceso al 61 o al 76% de ese movimiento. Por lo tanto, si fuera 61, ya solo puedo perder un 39% contra un 61% de ganancia. Y tiene que ser impulsivo ese movimiento, tiene que ser fuerte, tiene que ser claro. Y el retroceso tiene que ser pues una estructura correctiva. Hay 3 o 4, las más habituales para una onda 2. Tienes que ver si te encajan alguna, si esa onda 2 finaliza en una zona típica de retroceso y ahí ya tienes que empezar a tomar esa decisión. uh -huh. Eh, no puedes yo no la tomaría sin todas esas premisas, ¿vale? Es decir, el impulso tiene que ser claro, o una diagonal o un impulso típico de Elliot, y la corrección tiene que ser una de las típicas de Elliot, ¿no? De las 3 o 4 que tiene. Uh -huh. Si además te coincide en un nivel importante, ya tienes muchos factores para empezar a operar. Vale. ¿Vale? Es decir, que vas acumulando como especie de pistas, ¿no? Checklist, que cuantos más haya, más probable es que sea realmente la adecuada, ¿no? Vale, ¿qué pasa si estás operando temporalidades grandes, Uh -huh. diario o semanal? Te puedes perder la fiesta, puedes llevar años analizando el mercado, no entrando en temporalidad, no entrando para coger tendencias, digamos, semanales o diarias, y por esperar un escenario ideal, pues te lo puedes perder. Uh -huh. Entonces, a veces tienes que entrar en el mercado, pues a lo mejor un retroceso de un 50%, sabiendo que te puede ir al 61, Uh -huh. ver qué hace en ese momento que toca el nivel. Mira, esto es un tip que voy a dejar ahí. Uh -huh. El precio, para saber si puede ser una zona de cambio, suele respetar muy bien los niveles típicos de Elliott, Uh ¿vale? -huh. 50, el 61 y el 76. Es decir, si se queda por el medio, puede que no sea el final. Pero si es metódico y lo rechaza, en un punto muy, muy exacto, muy cercano, puede ser el final del recorrido. Uh -huh. Qué bueno. Eso, si es metódico en los niveles FIBO, hay más posibilidades que si no lo es, que si se queda por el medio. Uh -huh. Perfecto. ¿Y podrías, para intentar acompañar esto, compartir alguna entrada típica Sí, o algo para que la gente lo pueda ver? Espera, a ver si tengo que sí, te voy darte. a compartir, mira, el SP500 en diario, Uh -huh. para que veas lo que estoy esperando Vale, y que creo que puede pasar a largo plazo. vale. A ver. Bueno, este es el SP500 en diario. Uh -huh. Bueno, diario semanal, más o menos la estructura se va a ver igual, ¿no? El recorrido. ¿Y qué es lo que estoy esperando en este momento, ¿no?
Esto fue, concretamente esta bajada, esto es en enero de 2022, que para mí ya empezó la recesión aquí, en Ujú, esta fecha, enero de 2022, y ahora se sigue desarrollando la recesión, ujú, ¿vale? Es decir, todo este proceso desde enero de 2022 hasta, creo que puede ser entre octubre y marzo, de octubre de 2023, marzo de 2024, ujú. estaremos en un proceso correctivo Vale. que Ujú. curiosamente puede romper máximos. Es graciosa la situación, pero bueno, Ujú. una onda correctiva puede romper máximos, ¿no? ¿Y eso cómo es? Eso no me lo he planteado nunca. ¿Cómo es posible que un proceso correctivo pueda ser un nuevo máximo? Vale, porque las ondas correctivas, las dos o las cuatro, Ujú. una de sus variantes puede romper máximos. Vale. O sea, está contemplado dentro de la teoría eso. Sí, sí, está contemplado dentro de la teoría de Elliot, Ujú, además, les llaman planas. ujú, El problema es qué zona de máximos va a parar el precio. ujú, Claro, eso es muy relativo. Yo, por ejemplo, aquí tengo dos zonas, ujú, no sé cuál la parará, a lo mejor no me hace la típica plana. Yo creo por intuición que puede ser plana, es decir, que va a romper máximos. ujú, Y después de romper máximos, no sé si será la zona uno o la zona 2 la que me tire el precio. ujú, Entonces, a largo plazo, es decir, en semanal, yo operaré bajista el S&P 500, sobre todo porque tengo un nivel de devolución, en mi caso, ujú. que son los 2.134 puntos, que lo más probable es que vaya a darlos alguna vez. Vale. Ujú, Entonces, como es un nivel de devolución que no ha pasado por él, ujú, creo que lo va a hacer. ujú, Hay otros niveles de devolución del precio que ya los ha pagado todos, pero precisamente ese es el que le queda, solo le queda ese. Es ujú, el 2135, 2150. Bueno, en esos momentos, si alguna vez el precio hace eso, que no lo sabremos, ujú. puede que sea muy agresivo porque estamos hablando de niveles de stops que puede haber aquí tremendos. Vamos, hay Ujú. muchos traders. Totalmente. Entonces, mi escenario principal, o el que más me gustaría ver, es una plana correctiva donde esto sea A, Ujú, aquí sea B y aquí sea C. ujú, Ese es mi escenario y aquí empezará el siguiente impulso, ujú. ¿vale? Eso es lo que yo veo. Entonces, si creo que el precio puede ir a romper máximos, podría plantearme una compra hasta máximos, podría plantearla. Entonces, mi compra ahora mismo está planteada en estas dos zonas. Vale. Si veo que el precio llega a los 4.300 o a los 4.200, Ujú, creo que en los dos sitios haré compra, ¿no? ujú, Y pondré unos stops por lo menos de la primera orden sobre los 4.150 y de la segunda puede que la deje abierta, si en caso de que vaya negativa, y saldré por otros métodos, ¿no? Viendo cómo desarrolla todo este escenario bajista. ujú. Tendría que verlo cómo lo vaya desarrollando para saber si puede aguantarlo o no la pérdida y cuánto tiempo. Ok. ¿Vale? Sí, Habría que analizar este recorrido, vamos, sí. que todavía está iniciándose. Sí, sí, te entiendo. Y una pregunta que igual entiendo que para alguien como tú que utiliza este tipo de técnica será absurda, pero ¿cómo te planteas, o sea, digamos que el escenario hipotético en el que desde ese punto de reversión que está ocurriendo ahora, ¿no? Potencial reversión, el precio siguiese cayendo hacia esa zona de 61%, ¿no lo contemplas? Es decir, el hecho de poner largos no podría chocar un poco contra que eso fuese este movimiento. A ver si puedo dibujar, así también lo ves tú. Esto de aquí, ¿lo estás viendo ahora? A ver, En azul, que estoy... sí, vale, Sí, pero no te entiendo la sí. pregunta. Es decir, esto no puede ocurrir que en cambio llegar hasta la zona que tú has marcado arriba probabilísticamente pueda hacer esto antes de continuar la subida que tú planteas. ¿Me Que explico? baje sí, puede bajar desde donde está, correcto. Sí. Puede bajar desde donde está, sí, puede hacerlo. Ujú, Entonces, para eso hay que ver, hay que medir A B, hay que medir A B naranja, a ujú. ver qué proyecta, Vale. si Ujú, este es un nivel Fibonacci exacto, si ujú, no, es importante, no es importante. Después, esta onda interna está terminada o no está terminada, porque aquí hay otra onda interna. ujú, Yo creo que esta onda interna personalmente, que voy a dibujar aquí, no está terminada. ujú. A ver, yo creo que aquí hay otro recorrido. A ver, pero bueno, bien, esto lo haríamos aquí, perdón. Sí, sí, tranquilo. Yo creo que aquí hay un recorrido nuevo. Ok. Ujú.
Vale, creo que ese es el recorrido que puede estar haciendo. Ujú. Creo, no lo sé, Sí, porque sí, claro. 4 puede incluso ser esto, 3, 4, no Ujú. lo sé, veremos qué pasa aquí. Pero Sí, bueno, esta zona es muy importante, es donde se está, digamos, jugando todo. Veremos qué pasa cuando, si el precio llega aquí, porque ujú. puede que no llegue, si reacciona o no reacciona, o sube directamente o baja directamente, pero hay que ver qué pasa aquí. Sí. Aquí va a estar parte de todo el recorrido, ¿no? Ujú. Ahí están todas las pistas para mí ahora mismo, en ese cuadradito azul. Qué bueno. Y si en el caso hipotético de que, como digo yo, ¿no? Que no, tu análisis no se hubiese cumplido, ¿qué harías? Imaginemos que el mercado al final acaba cayendo, te salta el stop de este largo que quizás puedes llegar a poner. ¿Harías algo o qué ocurriría en ese momento? Vale, vamos a suponer que, bueno, bueno, un escenario negativo, ¿no? Es decir, esto empieza a caer, yo digamos que hago una entrada en estos niveles, en 4.200, pero el precio quiere seguir bajando. Sí. Depende cómo baje, Ujú. depende que me marquen mis indicadores, si hay divergencias o no, voy a aguantarlo o no, digamos, la pérdida temporal. Tengo Vale. que ver cómo hace este recorrido. Ujú. Porque no todos los recorridos en onda uno bajista, como ya sería la onda uno, Ujú. esto ya, digamos, claro, entonces me está diciendo que esto es C Ujú. y esto es B. Vale, podría ser, no Ujú. romper máximos, pues tendría que ver cómo es este impulso y después esperar un típico retroceso mínimo, mínimo, mínimo al 38%. Y ahí me daría una salida, que puede Vale. ser con pérdidas o puede ser incluso con ganancias. Puede ser un 38, un Sí. 50, un 61, eh, pero saldría, intentaría hacer esa salida. Vale, 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 vale. Pero tendría que ver cómo baja, claro. Ujú. Hay que verlo. O sea, en este caso lo que estoy viendo es que eres muy reactivo, ¿no? Es decir, tú planteas diferentes posibles escenarios. Evidentemente, me parece fantástico que no eres dogmático en ellos, sino que de alguna manera flexibilizas tu interpretación y tus salidas dependiendo de lo que va haciendo el mercado en tiempo real para así intentar tener los mejores resultados posibles, tanto en pérdida como en beneficio, ¿no? Correcto, es decir, es que tienes que adaptarte, Ujú. porque aquí nadie es adivino, vamos. Ujú. Y muchas veces hacen unos dibujos muy, muy complejos y no los vas a ver. Es decir, a mí quien me dice que en vez de ser un impulso, no es una zona correctiva que la alargan mucho en el tiempo. Ya. Ujú. Hacer esto, es decir, yo no lo sé, Ujú. tendré que valorarlo. Eso me lo va a dar el tiempo. Ujú. Y tener que estudiar cómo se ha hecho esto y Ujú. hacer un conteo interno de onda 4 y ver qué posibilidades, cómo puedes dibujar una onda 4, cuántas son sus posibilidades. Si me has hecho la típica BC bajista o me haces otra plana dentro de otra plana o me haces dos estructuras correctivas unidas, que Ujú. eso es lo que saldrá en el tiempo. Claro, es que esto es muy complejo. Ahí es donde está la clave. Tú si eres capaz de identificar una estructura la correctiva, eres capaz de adivinar ello. Claro. Y hay muchas estructuras correctivas que no sabemos. Con el tiempo a lo mejor somos capaces de ir descifrando alguna, Ujú. pero es complejo. La verdad que ahí está la película de Elliot, en Sí. saber lo que es 2 y lo que es 4. Ujú. Todo lo demás sale solo. Qué bueno. ¿Y cómo, psicológicamente, cómo se lleva eso? Es decir, me parece muy curioso porque cuando veo a traders como tú que operáis de manera interpretativa, en el sentido de que gran parte de vuestros resultados se debe a la confianza que tengáis en vuestros análisis, ¿no? En saber que has podido identificar cercanamente bien o probabilísticamente bien un escenario, ¿hay dudas ahí? Es decir, ¿tú cómo llevas eso mentalmente a lo largo del tiempo? Mira, yo cuando opero SP500, Ujú. cuando más dudas tengo es que cuando el mercado, imagínate, está aquí, Ujú. hay una euforia tremenda en los medios de comunicación, en las redes sociales, y yo sé que tengo que vender por técnico. Ujú. Yo sé que tengo que hacer una venta aquí. ¿eh? Pero todo el mundo, a lo mejor ves un Bitcoin por las nubes, ves, fíjate, esto rompiendo máximos, unas políticas monetarias Sí. que siguen siendo expansivas y De todo euforia, sí. de euforia, y tú dices, tengo que empezar a hacer venta. Sí. De hecho, yo hice ventas en el año 2022 aquí, Ujú. justo la semana antes de acabar el año. Ujú. Y estuve en negativo un poquito, porque creo que entraron sobre estos niveles y que no fue la máxima, hice una venta. Bueno, hice varias, sí, las hice, porque por técnico me lo decía. Ujú. Vale, y fíjate, este escenario yo no lo preveía. Yo no esperaba 5 movimientos bajistas en Ujú. este caso. Yo esperaba un ABC y Sí. no se cumplió. Ujú. Se cumplió 5 movimientos bajistas.
Entonces ya me muta a otras posibilidades diferentes. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, perdona porque me iba del tema de conversación. No, no, La no. euforia, psicológicamente es complicado saber que tienes que vender cuando todo el mundo está comprando. De Correcto. hecho, incluso tengo unas dudas tremendas y cuando el precio va en tu contra, porque a veces va en tu contra, crees que te has equivocado. Pero claro, tienes que ser fiel a tu estrategia y si te has equivocado, asume perder y paga, vamos. ¿Qué consejo le darías a la gente, por ejemplo, para que pudiesen hacer eso? ¿No? Porque me parece muy difícil esto que mencionas de asumir que te has equivocado y asumir pérdidas, ¿no? Después de un análisis tan complejo que quizás mucha gente vincula con su propio ego de tener la razón, ¿no? Porque creo que mucha gente peca de eso, que quizás hace un análisis increíble, como el que puedes hacer tú, pero no tienen eso que tienes tú, que es el asumir que quizás te has podido equivocar. Mucha gente se afianza tanto en su análisis que es muy difícil que lo deje ir y que sea flexible. ¿Tendrías algún consejo que dar, por ejemplo, para que la gente fuese más flexible, más reactivo y que no quisiese tener tanto la razón, sino ganar dinero al final, ¿no? Pues cuando plantees un escenario, me da igual que sea, en este caso, por Elliot o por cada uno por sus técnicas, que plantee antes de que se dé la entrada, dónde va a salir en pérdidas y dónde va a salir en ganancias. Punto. Tiene que tenerlo claro, porque no puedes ser interpretativo. Bueno, voy a dejarlo un poco más, no. Yo hay algunas operaciones que dejo un poco más porque quiero interpretar el recorrido. Pero si el recorrido me dice que puede seguir bajando, voy a salir, sí o sí. Yo tengo claro esa interpretación, pero hay gente que no, que cuando el mercado va en contra, dice, bueno, aguanto un poco más porque tengo capital. Eso no es un buen razonamiento, no es lógico, vamos. No, Claro. no es técnico, no es, lo estás basando en tu intuición, no puede ser. Qué bueno de verdad. ¿Y algo más que creas que la gente puede exprimir de este gráfico? ¿Que creas que no te he preguntado, por ejemplo, que te gustaría comentar? Pues que como se dé este escenario semanal, estamos a poco tiempo de una recesión tremenda con lo que eso implica en la calle, vamos. Es decir, ver el SP 500 en 2.100 puntos, que es una corrección de un 60% de sobre máximos aproximadamente, entre un 55 y un 60, va a suponer que las políticas expansivas no van a seguir aquí en Estados Unidos ni en Europa y que va a haber una recesión, va a haber desempleo y bueno, pues que hay que tener liquidez para comprar aquí. Vamos, que si puedes tener liquidez en estos momentos y se da, es tu mejor operación. De hecho, si se diera este escenario, yo cambiaría mi operativa. Es decir, aquí no, ahora mismo yo soy especulador del gráfico, pero aquí no sería especulador. Aquí destinaría a lo mejor mi 70% de mi capital a hacerme una cartera a largo plazo. ¿Por qué? Porque espero un movimiento alcista de 8 a 10 años. Entonces, ahora mismo estoy especulando en este escenario bajista, pero si alguna vez viene aquí el precio, yo compraría acciones puras y haría una cartera a largo plazo, digamos, con el 70% de mi capital. El otro 30% seguiría especulando. Qué Eso es bueno. lo que haría si pasa esto. Qué bueno de verdad. Perfecto. Creo que más o menos hemos podido ver cómo analizas. Espero que la gente valore también el hecho de que estés compartiendo algo tan privado como eso, que es tu gráfico, que es lo que estás haciendo en tu día a día. Y la pregunta que me surge a mí como trader también es, ¿dónde se aprende ondas de Elliot? Porque ahora, si te parece, veremos el Darwin para que vea la gente tus resultados y que podamos comentar lo que también creo que es muy interesante, que son las estadísticas. Pero también me surge esa pregunta de, imaginemos que alguien que esté viendo este vídeo quiere hacer lo que tú, ¿no? Quiere aprender Elliot, quiere especializarse en análisis por ondas de Elliot. ¿Dónde le aconsejarías que aprendiese para hacer lo que haces tú? Vale, yo buscaría traders eliotistas que vendan formación, el que venda formación. Pediría su track record, lo analizaría detenidamente, le dedicaría tiempo a analizar cómo opera, aunque tenga que pagarle por acceder a su información. Y después aprendería su técnica si veo que o considero que es adecuada. Eh, Elliot es saber dónde termina una onda 2 o una onda 4. Eso es Elliot. Todo lo demás no es relevante. Es decir, tienes que identificar las estructuras correctivas. El que se considere bueno en Elliot tiene que saber todas las estructuras correctivas que pueda haber. Yo no sé todas, yo sabré a lo mejor un 30%, creo. Y saber que pueden combinarse. Y tú cuando adivinas el final de una estructura correctiva, empezarás el siguiente movimiento. Esa es la clave de un buen heliotista para mí.
Qué Y no me bueno. importa si esto va a subir al infinito. Lo que me importa es ver dónde para la corrección. Ujú. Totalmente. ¿Y algún libro, por ejemplo, o algo que a ti te fuese bien, existe? ¿O crees que es innecesario? El problema del libro principal de Eliot, ¿no? Es que da toda la teoría junta y claro, ¿cómo sabes a qué darle esa prioridad? Ujú, Eh, yo diría, lo diría bien claro, aquí hay impulsos y retrocesos, ujú, ¿vale? Los impulsos a veces se ven porque lo hacen 5 movimientos, a veces son muy ocultos porque es una línea recta y también internamente hay otros 5 movimientos que son muy difíciles de ver, o puede ser una diagonal. Tampoco es relevante eso, es decir, sigo diciendo que lo más importante es saber el final de una estructura correctiva. ujú. Y es muy complejo, la verdad, es bastante complejo y te hacen dudar muchas veces, porque una estructura correctiva puede alargarse en el tiempo y puede unirse una con otra. Es decir, puedes unir una correctiva con otra correctiva con otra correctiva y decir, bueno, vale, te voy a aguantar. Es complejo, ¿vale? Ya me imagino. Ujú. Pero esa ¿Qué? es la clave de Elliot, adivinar las ondas 2 y las ondas 4. Perfecto. ¿Y crees que la gente, de alguna forma, debería, desde tu perspectiva, al final es tu experiencia personal, pero crees que la gente debería operar Elliot? ¿Crees que es la forma en que tú recomendarías que la gente operase? Eh, a no ser que tengas una técnica que sea, digamos, un algoritmo que he visto que funcionan, y pues yo operaría Elliot otra vez, sí. Vale. Yo en mi caso Ujú. sí. Pero si tuviera una técnica que me demostrara con el tiempo que se adapta bien a escenarios bajistas, alcistas o laterales y es algorítmica, ¿por qué no? La verdad es yo no veo el motivo de por qué no. ¿No? Qué bueno, de verdad. ¿Y te importaría compartir el Darwin para que analicemos un poco tus Sí, cómo estadísticas? no. Bueno, esto es mi Darwin desde el año 2017 más o menos. Ujú. Es, Vale, sí, no sé qué quieres que te sí, comente en te concreto. voy preguntando si quieres. Primero que Sí, la curva, creo, a mi parecer, es espectacular, especialmente, no sé si es desde 2021, ¿no? Que creo que tomó esta subida mucho más directa. Lo primero que me surge a mí es cómo viviste lo anterior, ¿no? Este movimiento más en rango. ¿Recuerdas cómo lo viviste o cómo mentalmente qué pensabas? ¿Cómo seguiste haciendo lo que haces sin dudar, ¿no? En ese periodo. vale, yo cuando, fíjate, esto es 2021, abril de 2021. Yo de 2021 para atrás, en abril de 2021, operaba Elliot, digamos que con el 50% de la información que tengo ahora. Vale. Ujú, Y a partir de aquí me especialicé en ondas 2 y en ondas 4 ujú, ¿eh? Y empecé a identificarlas más claramente y ya cambió mi operativa, ¿vale? ujú. Es decir, se puede decir que con un Elliott básico puede que no pierdas. Yo aquí no perdía, por aquí, pero no ganas. Esto no es interesante. Entonces, mientras más depures la técnica de Elliott, y fíjate que soy bien claro, quien quiera ser un buen elotista tiene que saber ondas 2 y ondas 4. Entonces en tu track record empezará a mejorar. Qué bueno. Empezarás a identificar los movimientos alcistas o bajistas fuertes porque has adivinado el final de una corrección. Qué bueno. Y por eso cambió bueno, mi track record. No, no, Esa espectacular. es. Espectacular, la Ujú. verdad. Espectacular. Además, ahora mismo, como la gente puede estar viendo, estás casi acumulando 1 millón bajo inversión, ¿no? En unos 300.000 en privado, en inversión privada, más lo de Darwinia. Espectacular, me parece. Mucha gente tiene ese sueño, ¿no? Muchas veces de decir, ostras, es que quizás tienen poco capital y quieren incluso acceder a esto, ¿no? A poder gestionar 1 millón. ¿Ha cambiado algo en tu...? No sé cuánto tiempo has tardado en acumular este tipo de capital bajo gestión. ¿Sabes? ¿Recuerdas cuánto tiempo ha pasado desde que empezaste a acumular capital hasta que has llegado a este punto? Yo he estado gestionando 100.000, 200.000, pero resulta que en mayo y en junio de 2023 Ujú, tenía un buen score y eso sumado a una buena rentabilidad mensual ujú, me hizo quedar segundo en Darwines en mayo y segundo en Darwines en junio. ujú, Una asignación de 400.000 euros cada mes, ujú, lo que lo que bueno, me ha hecho tener 800.000 más unos 55.000 que tenía pues debió ser o de febrero o de marzo, no lo sé. qué bueno. Pero bueno, también se lo quiero decir a todo el mundo, Ujú, que tengas 855.000 o 1 millón, no quiere decir que le vayas a ganar dinero, claro. porque Ujú, yo perfectamente aquí le hice un -6% ujú, y ahora mismo tengo un 6%. ujú, Ahora mismo yo no estoy ganando nada. claro. Yo puedo estar, porque ese dinero me lo van a dejar 6 meses. Ujú,
si yo no subo mi rentabilidad estos meses, yo no voy a ganar nada y puedo estar gestionando 1 millón. Totalmente. Que gestiones 1 millón no quiere decir nada. Ujú. Quiere decir que tienes la posibilidad de hacer dinero si puedes identificar un escenario lotista de primeras, vamos. Claro, sí, sí. Como me equivoque en mis escenarios lotistas, lo que va a pasar es que puedo estar pues en negativo o en positivo estos meses hasta que lo adivine y aquí tener cero y Ya. volver a hacer un 6 o un 7% en enero. Sí, sí, te entiendo. Me ha Claro, pasado muchas veces, ¿eh? Así que sí, no quiere decir nada, es decir, total. no es sinónimo de que vayas a ganar dinero porque Ujú. te deje dinero. Ya. En mi forma de operar, si fuera un trader diario, pues sí, la Ujú. verdad que con eso ganarías bastante dinero. Claro. Pero yo soy un trader y, y no sé lo que pasará. Vamos, lo veremos. Totalmente, totalmente. Sí, la marca de agua es muy importante al final, porque dependiendo de cuándo te entres, si estás en un periodo bajista, como te pasó a ti quizás en el mes anterior, ahora mismo estás en break-even, por lo que puede llegarte a ocurrir lo mismo en los siguientes meses, como tú dices, y que nunca superes esa marca de agua y por lo tanto no cobrar. Eso es cierto. Pero aún así también quiero felicitarte y creo que todo el mundo lo entiende, que tener un millón bajo gestión es algo admirable, no todo el mundo consigue hacerlo, y más haciéndolo de manera como swing trader, ¿no? Con ondas de Elliott, a mí eso me parece brutal, la verdad. Tienes un drawdown, por ejemplo, en Darwin también del 17%, que es increíble, pero he mirado también para que la gente lo sepa en tu cuenta subyacente, que claro, la gente se pensará, hostia, un 100% y 17, pero tú en realidad has generado casi un 700% con un drawdown del 50, pero es un 700% acumulativo. ¿Te fijas mucho en lo que haces en tu cuenta particular o operas más hacia el Darwin? No, opero, yo el Darwin no lo opero yo opero mi cuenta, es decir, yo Vale. gestiono el riesgo de mi cuenta. Ujú, ¿Que eso refleja en el Darwin un 1%, un 2%? Pues perfecto, ujú. pero yo opero mi cuenta. Yo lo que no quiero quemar es mi cuenta. Claro. Ujú, Eso es lo más importante. Cada vez tengo un riesgo superior, claro, porque si tengo más capital, pues no voy a operar al mismo nivel, ujú, pero si yo gano el doble, pues opero al doble con el tiempo. Por eso cada vez las rentabilidades van siendo superiores, ujú. no por otra cosa. Y entonces pasar de un 700% a un 1000% no va a ser muy difícil, Ya. Ujú, porque cada vez voy operando más fuerte, ujú. un poquito más fuerte en función de lo que gane. Sí. ¿Y recuerdas cuándo fue el drawdown del 50%? ¿En qué momento? Pues tuvo que ser aquí, vamos, seguro. O sea, hace mucho tiempo ya de eso. Sí, tuvo que ser ahí porque no pudo ser otro. Ujú, En marzo, abril, ujú, en febrero, marzo, entre febrero y marzo de 2018. ujú. Tuvo que ser ese, no pudo ser otro. Y a partir del momento en que ya consideras que has cambiado un poco esa operativa hacia las ondas 2 y 4 y te has especializado más, ¿sabrías calcular más o menos qué drawdown, o no sé si se puede ver directamente de aquí, lo sabes calcular, máximo has tenido? Eh, pues eso no te lo puedo decir. Es Ujú, que el drawdown, de hecho, a mí no es muy relevante. ¿Por qué? Porque tú imagínate que me va en contra la operación ujú, y yo considero que no voy a poner stop porque quiero analizar cómo va en contra, ¿no? Y quiero ver cómo puedo salir. ujú. Si estoy en una estructura de 4 horas, pues el drawdown va a ser más pequeño que si estoy en una estructura semanal. Claro. Ujú. Es decir, mi drawdown puede ser elevado en algún momento, digo, sí. Aquí la cuestión es, ¿voy a poner en riesgo mi cartera por ese drawdown? Esa es la cuestión. Ya. Ujú. Es decir, Total. si yo veo que me estoy metido en una operación negativa en semanal, no voy a operar otras cosas, voy a esperar a ver cómo se desarrolla. Si tomo esa decisión. Ujú, Si es en 4 horas, pues y estoy operado en SP500 y eso me está produciendo unas pérdidas, pues puede que te opere euro dólar o australiano contra el dólar, pero porque las temporalidades inferiores sé que no van a elevar demasiado el drawdown. ujú. Y ahora que dices temporalidades, ¿podemos ver si te parece tus activos y horarios para ver en qué franjas horarias operas o algo así? ¿Te importa? O sea, tú, por ejemplo, como swing trader, ¿cuál es el time frame que más operas, por ejemplo? Yo creo que entre H4 y diario. Vale. H4 puede ser el principal, creo, ¿eh? Tampoco, es que a Ujú, veces no está claro. Tú puedes poner H4 en tu plataforma, ujú, pero es una estructura a lo mejor de diario, pero bueno, entre esas temporalidades, ¿no? Se ujú. puede decir. Yo no sé Sí. dónde está eso. Sí, ahí arriba a la derecha, por ejemplo, se puede ver que tus operaciones duran unos 6 días, ¿no? Más o menos 6 días y medio abiertas. Eso significa eso, ¿no? Que normalmente, si tuvieses que estimar cuánto se quedan abiertos los trades, ¿eso cuadra o es más una desviación? No, eso no cuadra porque esa es la media. Vale. Ujú, Eh, yo cuando opero, en este caso, eh, suelo hacer una entrada con un stop ceñido y otra no. ujú, Entonces, si me equivoco, el primer stop va a saltar rápido
y esa operación puede durar una hora o un día. Ujú, Y otras, cuando son, si llegan a ser positivas, van a durar 20 o 30 días. He ujú, tenido muchos trades abiertos un mes. ujú. Vale. Cuando van a ser positivos de largo plazo, mínimo van a estar un mes. Ujú. O entre 20 días y un mes. Y después, en los negativos, algunos me van a saltar en horas y otros puede que me duren algunos días. Entonces, la media sí te puede dar 6 días, pero no es real 6 días, ¿vale? Ya, ujú, te entiendo, sí, 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 sí. Y a nivel de ratios veo que más o menos debe ser 100 pips para 60, que es unos 6-1, más o menos, puede ser. Unos 6-1, unos 7-1, con un 50% de acierto. Sí, ¿Sí? no Busca... suelo mirar esta, la Claro. verdad, no te voy a engañar, no suelo mirar esta estadística, Lo sé, nada, ¿eh? me imagino, le pasa a mucha gente, ¿eh? Pero eso lo entiendo. Sobre todo la pregunta que quiero hacerte es que tú vas a buscar ratios elevados en este caso, ¿no? Cuando, es decir, tú dejas correr más los beneficios de lo que dejas correr las pérdidas. Esa es un poco la intención de Elliot, ¿no? Claro, porque yo lo que intento buscar es el siguiente movimiento impulsivo. Es decir, Ujú, si estoy intentando adivinar el final de una onda 2 es para después coger todo el desarrollo posible de la onda 3 que suele ser muy larga. ujú. Entonces, ese es por eso dejo correr bastante las ganancias. Qué bueno. Porque yo hasta que no vea una zona probable de finalización de onda 3 voy a dejarlo. Ujú, Incluso puedo jugármela si me equivoco y no toca mi objetivo porque antes corrige para hacer 4, ujú. pues ya la espero para 5. Claro. Ujú, ¿Vale? Entonces, hay veces que me da 3 y salgo en 3, hay veces que no me da 3, me hace 4, lo aguanto en el tiempo y después digo, bueno, pues te voy a cobrar en 5, pero te voy a cobrar. ujú. ¿Vale? Entonces, no lo sabes exactamente. Yo quiero Ya. salir en un 3 para volver a entrar en el final de 4, pero a veces no pasa eso. Totalmente. No, no, me parece brutal, ¿eh? Especialmente porque ya sé que quizás eso, mucha gente no miráis esto, ¿no? Pero al final tener un 50% de acierto, por ejemplo, con un ratio tan elevado es la hostia, y sobre todo por los trades que haces al día, que son uno y pico al día, de media, ¿eh? Evidentemente seguramente estarás días sin tomar trades, pero luego que igual se te acumulan unos cuantos. No sé si va así, ¿eh? O sea, tú siempre haces un trade, crees que esperas durante días sin hacer nada, ¿tienes más o menos una orientación al respecto de eso? Vale, yo cuando veo la finalización de una zona correctiva, es decir, de una onda 2 o una onda 4, empiezo a tomar posiciones, ¿no? Ujú, Si veo que la voy acertando, voy acumulando posiciones, ujú, porque empieza, digamos que el siguiente impulso. Entonces, yo cuando acumulo ya las posiciones máximas que puedo asumir de riesgo, pues ya no opero más. Es ujú, decir, imagínate que el escenario ideal, ¿no? Yo identifico el final de un movimiento correctivo, empiezo el siguiente movimiento impulsivo, acumulo mis 2 o 3 posiciones o 4, las que tenga planeadas, si no tengo otros activos, ujú. eh, y ya no vuelvo a entrar más. Aunque vea otros pares que se Ya. ponen a ti, no Ujú, los voy a operar, no ujú, puedo operarlos, ujú. aunque quiera, ¿no? Qué bueno. Porque corro el riesgo bueno, pues de subir mi nivel de riesgo y no quiero. Ujú. ¿Y sabes, estipulado ese nivel de riesgo cuándo sería, en porcentaje, por ejemplo? Yo creo que sobre mi cuenta principal, creo que el último año a lo mejor un 15, un 20% es lo máximo que he llegado a tener en negativo, Vale. Ujú, lo máximo. ujú, Y de hecho, fíjate, el mes anterior fue gracioso, es decir, este mes, a ver, ¿aquí qué pasó? ujú, A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué perdí un 6%? ujú, Yo estaba vendido de SP500 y de eurodólar. ujú, Quizá demasiado expuesto, por eso, demasiado expuesto en el mercado estuve. ujú, De hecho, entre los dos, en el mes de julio, me supuso un 6% al Darwin. ujú. ¿Qué pasó en ese momento? Que tuve que cerrar eurodólar. Tenía que pensar entre cerrar mis posiciones de eurodólar o las de SP500. Sabía que los dos iban a caer, como ha Ujú, pasado al final. ujú. El problema es que no podía correr el riesgo de que pasar ese 15 o 20% a un 35 o un 40% de la cuenta. Ya. No lo iba a hacer. Ujú, Eso me ha supuesto que cuando el mercado me dio la razón, ujú, ¿eh? volviéramos otra vez al origen. ujú, ¿Eh? Entonces, esto pasó por un mal análisis personal de eurodólar. Es decir, pensé que estadísticamente iba a caer antes y no cayó, ni ujú. eurodólar ni S&P 500. Pero bueno, esto es lo que tiene el trading manual, ¿no? Totalmente. Que a veces pues no eres demasiado estricto y Mm. pasan estas cosas. Bueno, Entonces, claro. si no eres muy bueno técnicamente, pero controlas bien tu riesgo, pues te pasarán estas cosas.
Que pierdes un 6% en un mes y ganas otro 6% otro mes. Sí, totalmente, totalmente. Pero además también es lo que dices, ¿no? Que ser traders manuales no somos robots, por lo que este tipo de situaciones entran dentro de la humanidad, ¿no? Que si no, serías un algoritmo, ¿no? Que estuviese ejecutando a la perfección todo. Entonces yo lo veo totalmente normal. Creo que la decisión incluso de cortar es la inteligente, ¿no? O sea, al final, dentro de tus posibilidades, es lo mejor que podías hacer. Así que yo lo veo como un paso a favor, por supuesto, a tu Darwin, la verdad. Y otra cosa que me parece curiosa, por ejemplo, que estás mencionando esto, es que julio parece ser como un mes bastante negativo para tu trayectoria, ¿no? ¿Has pensado algo al respecto de eso? Sí, lo he pensado. He pensado que si no operara julio tenía un 25% más Claro. bueno, más, porque esto supondría más de un 25%. Bueno, un 25% del Darwin, sí. Pues no sé por qué, la verdad es que es curioso porque yo opero siempre igual. No cambio mi operativa, ni opero más, ni opero menos. Estoy pendiente del mercado como cualquier otro mes. De hecho, mi mes vacaciones suele ser agosto, septiembre. Julio siempre lo trabajo. Entonces, no sé, es gracioso, Sí. pero es real, es lo que hay. No, es una cosa a tener en cuenta quizás en el futuro, ¿no? Que igual las vacaciones igual mejor en julio, ¿sabes? No sé, a lo mejor es en julio no operar. A ver si va a haber algún método temporal que Sí, hace que mi operativa sea mala, ¿no? claro. Tendría Una que estacionalidad o valorar. algo así, sí, sí, totalmente, me parece muy curioso, la verdad. Vale, pues si quieres ya para acabar, que no te quito mucho más tiempo, has compartido como más o menos una operativa tuya, has compartido tu track record de manera transparente, has explicado cómo operas, o sea, creo que la gente tiene que estar contenta con respecto a tu manera de abrirte en esto, y ya solo quiero exprimirte un poco más, que es, ¿qué piensas? Porque antes hemos hablado un poco de esto, ¿no? Fuera de cámaras, ¿cómo ves el trading, ¿no? A día de hoy? Quiero también saber tu opinión respecto a las redes sociales, respecto a lo que implica hacer trading. ¿Hay algún tipo de discurso mental que tú tengas, que hablas contigo mismo muchas veces respecto a esta actividad, al tiempo que llevas dedicándote a ella, a lo que implican las redes, que antes me has dicho que no te gustaba mucho? ¿Tienes alguna opinión que crees que la gente debería conocer? ¿Que puede ser interesante? A ver, te voy a dar mi opinión personal, ¿no? El mundo del trading es un mercado, como puede ser, no sé, cualquier otro, no sé cómo decirte. Nosotros somos el producto. Eh, Tiene que seguir el mundo del trading, tiene que haber muchos que se dediquen a esto y pocos los que ganen. En eso consiste, precisamente. O sea, la pregunta es si vas a ser la víctima de este mercado. Es muy difícil no ser la víctima del mercado, porque es muy fácil hacer dinero dándole a un botón, si solo fuera dándole al botón. Ya. Entonces, yo le diría a todo el mundo que si hace lo mismo que hace todo el mundo, va a perder como pierde todo el mundo. Es decir, tienes que intentar ver algo diferente en el mercado, porque como hagas lo mismo que hacen todos, vas a perder como pierden todos. Qué bueno, la verdad. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y entonces ya para acabar, ¿algún consejo? Aparte de este que acabas de decir, que me parece muy interesante como método de resumen, ¿qué dirías? Si tuvieses que hablar con Samuel de hace 15 años, ¿no? Volver otra vez a empezar, ¿qué le dirías? ¿Le dirías algo que crees que puede cambiar un poco no sé, que digas, hostias, quiero ayudar a ese chaval, ¿no? de hace 15 años para que tenga mejor camino, que así la gente también pueda verlo para aplicárselo a ellos? ¿Qué dirías? Bueno, le diría que el camino es muy difícil, sobre todo porque es difícil encontrar el formador adecuado, porque esto no se estudia en ningún lado. No hay una universidad que te explique, oye, mira, si tú estudias esto vas a operar bien. Eso no existe. Entonces, la labor más compleja que tiene un trader es saber encontrar a su formador. ¿eh? Y lo complicado es que cuando una persona es medianamente rentable, como lo puedo ser yo no voy a vender un curso. Yo no puedo perder mi tiempo en venderle un curso en particular. Y entonces, ¿cómo encuentras una persona que sea un buen formador, que te quiera vender su técnica o regalarla, como quieras? Y no sé, es que es complejo. Es decir, la clave está en encontrar a tu formador. Esa es la clave. Dedícale Totalmente. todo el tiempo que necesites, audítalo, ayúdale de otra manera, pero encuéntralo, porque todo lo demás no merece la pena. Qué bueno. Qué bueno, de verdad, Samuel. Espero que la gente os haya quedado claro eso. Gracias de verdad por la información que has compartido con nosotros. Como he dicho antes, tendréis aquí abajo el Darwin, por ejemplo, para que podáis ver a Samuel. Cualquier tipo de información que quieras que tengan sobre ti la tendrán aquí abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Apoyadlo, de verdad, apoyad a lo que hace Samuel. Si os fijáis, no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que ha hecho él. Venir aquí a una comunidad entera, hablar transparentemente de lo que hace, eso se tiene que valorar. Es lo que hay que hacer para intentar crear una comunidad de traders reales, de gente que al menos tenga referentes correctos, como
como Samuel. Así que por mi lado, de verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero que hayas estado cómodo, que te haya gustado y siempre que quieras, esta es tu casa para compartir lo que te apetezca, de verdad. Pues muchas gracias a ti y ha sido un placer hacer esta entrevista. Y nada, cualquier cosa que necesites, pues a tu disposición, claro. Te lo agradezco de corazón, de verdad. Gracias, Samuel, por estar ahí y nos vemos. Placer. Chao. Chao, chao.